El libro de Job es una obra profundamente filosófica y teológica que aborda las preguntas del sufrimiento humano, la justicia divina y la naturaleza del mal. Aquí tienes un resumen del libro de Job en 5 minutos. La parte del libro de Job donde pierde todo es uno de los puntos cruciales de la narrativa y establece el escenario para el profundo conflicto teológico y filosófico que se desarrolla a lo largo de la obra. Job, un hombre piadoso y próspero que vivía en la tierra de Uz, es descrito al principio del libro como alguien que teme a Dios y se aparta del mal. Posee grandes riquezas, una familia amorosa y es respetado en su comunidad. Sin embargo, Satanás, desafiando la integridad de Job, sugiere que solo sirve a Dios por las bendiciones que recibe. Dios permite que Satanás pruebe la fe de Job, con la condición de que no le quite la vida. Entonces, en rápida sucesión, Job experimenta una serie de tragedias devastadoras. Primero, los sabeos roban y matan a sus siervos y rebaños. Luego, una tormenta mata a los pastores y al ganado. Después, los caldeos saquean y asesinan a más siervos y se llevan los camellos. Finalmente, un viento huracanado golpea la casa donde estaban sus hijos, matándolos a todos. Esta serie de pérdidas catastróficas deja a Job devastado y en profundo lamento. Pierde no solo sus posesiones materiales, sino también a su familia, su principal fuente de alegría y consuelo. La escena es desgarradora y pone a prueba la fe y la resistencia de Job. A pesar de este sufrimiento inimaginable, Job se aferra a su fe en Dios y se niega a maldecirlo. La pérdida de todo lo que poseía deja a Job en un estado de angustia y desesperación. La narrativa presenta un retrato vívido del sufrimiento humano y la fragilidad de la vida, así como la pregunta inquietante sobre el significado y el propósito del sufrimiento en el mundo. Es en este contexto de dolor y pérdida que Job comienza a cuestionar el propósito de su sufrimiento y busca respuestas a sus preguntas en Dios y en su comunidad. A pesar de su sufrimiento, Job mantuvo su fe en Dios y se negó a maldecirlo. Sus amigos vinieron a consolarlo, pero en lugar de traerle consuelo, comenzaron a cuestionar su integridad y a sugerir que su sufrimiento era un castigo por pecados secretos. Job se defendió argumentando que era inocente y que su sufrimiento era inexplicable. El libro de Job presenta un diálogo entre Job y sus amigos, así como un monólogo en el que Job se lamenta ante Dios y busca respuestas a sus preguntas. Dios finalmente. La restauración de Job en el libro es un momento de profunda redención y renovación después de un periodo de sufrimiento y pérdida inimaginables. Después de pasar por pruebas inimaginables, Job finalmente experimenta la misericordia y la gracia de Dios en un acto de restauración asombrosa. Después de que Job ha soportado el peso de su sufrimiento y ha defendido su fe ante las acusaciones y dudas de sus amigos, Dios finalmente responde desde una tormenta con palabras que desafían la comprensión humana. Dios no ofrece una explicación directa del sufrimiento de Job, pero le revela su grandeza y su soberanía sobre todas las cosas. En un momento de asombro, Job se postra ante la presencia de Dios y reconoce su propia limitación y falta de comprensión. Es entonces cuando Dios restaura la fortuna de Job, duplicando sus bendiciones anteriores. Job recibe nuevos rebaños, nuevos hijos e hijas y una prolongación de vida. Este acto de restauración no solo devuelve a Job sus posesiones materiales, sino que también simboliza la renovación de su fe y su relación con Dios. Después de pasar por el fuego del sufrimiento y la duda, Job emerge con una comprensión más profunda de la naturaleza de Dios y una renovada apreciación por las bendiciones de la vida. La restauración de Job sirve como un poderoso recordatorio del poder transformador de la fe y la gracia de Dios. Aunque el sufrimiento puede ser una parte inevitable de la experiencia humana, la esperanza de la restauración y la renovación siempre está presente para aquellos que permanecen fieles en su fe y confían en la bondad y la providencia divina, incluso en medio de la adversidad. Este resumen apenas rasca la superficie del rico contenido del libro de Job, pero espero que te brinde una visión general de su mensaje central y sus temas principales. En conclusión, estos ejemplos fascinantes nos muestran cómo la Biblia, escrita hace miles de años, contiene descripciones sorprendentemente precisas que se alinean con los descubrimientos científicos más recientes en el campo de la astronomía. Esta conexión entre la fe y la ciencia nos invita a explorar más profundamente el universo que nos rodea y a apreciar la belleza y el asombro de la creación. Si te ha interesado este tema y deseas seguir explorando la intersección entre la fe y la ciencia, asegúrate de suscribirte para más contenido fascinante. No te pierdas las próximas entregas y únete a nuestra comunidad de exploradores del conocimiento.